Buen día, mi nombre es Elba Mariana Pedraza Amador y soy profesora adscrita a la Escuela Superior de Tizayuca en la licenciatura en Turismo. Imparto la asignatura de Mercadotecnia Turística en el 8º semestre, por lo que en esta presentación vamos a hablar acerca de las herramientas digitales para la búsqueda de información en el sector turístico. La realización de un diagnóstico turístico es la primera etapa para la conformación de un plan de marketing turístico, cuyo objetivo es caracterizar un destino y revelar la importancia de la actividad turística dentro de su mercado, por lo que esta actividad requiere de la búsqueda, selección y análisis de información que se obtiene de fuentes de información secundaria, tales como reportes de diversas organizaciones y bases de datos estadísticas. Entre las herramientas digitales que pueden servir de apoyo para esta actividad se encuentran las bases de datos de DataTour de la Secretaría de Turismo, el sitio web del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre otras. La elaboración de un diagnóstico turístico implica la realización de diversas actividades y de diversas fases, entre las que podemos encontrar en la fase número 1 el diagnóstico o análisis de la situación. Esta fase incluye el análisis del macroentorno y microentorno, el análisis de la oferta y demanda turística, que se van a conjugar en la elaboración de un análisis FODA para ese diagnóstico turístico, a través del cual se van a determinar los objetivos estratégicos y se podrá continuar con el resto de las fases, como es la propuesta de intervención, a donde se establece la estrategia de cartera, el mercado meta y la estrategia de mercadotecnia, ya sea en sus 4 Ps, 7 Ps o dependiendo de las características del proyecto. Y por último, la fase de seguimiento y control. Es por lo anterior que el proceso de elaboración de un diagnóstico turístico requiere de fuentes secundarias de información, recordando que estas son aquellas que no tienen como objetivo principal ofrecer información, sino que facilitan la localización e identificación de los documentos. Algunas de las principales fuentes de información que encontramos son los libros, monografías, manuales, tesis, entre otras publicaciones que podemos encontrar en los catálogos de las bibliotecas, artículos científicos que pueden estar en portales de journals académicos y revistas científicas, así como en otras bases de datos o repositorios, y los datos estadísticos que podemos encontrar en diversas bases de datos. Las principales herramientas digitales para el sector turístico que vamos a ver son INEGI, DataTour y el DNUE. Una de las principales herramientas digitales con las que se cuenta es el sitio web del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, a través del cual nosotros podemos encontrar diversos temas, tales como conocer aspectos demográficos y de la sociedad, tales como el nivel de educación, el empleo y ocupación, los hogares y vivienda, la población, salud y seguridad social, tecnologías de la información y las comunicaciones, así como aspectos de economía y sectores productivos para conocer cuáles son las estadísticas en dichos sectores, tales como la agricultura, el comercio, la construcción, empresas y establecimientos, entre otros. Podemos nosotros conocer datos de geografía y medio ambiente, tales como podemos encontrar el uso de mapas, información de catastro y gestión territorial, entre otras, así
como temas relacionados con gobierno, seguridad y justicia. Cabe señalar que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía es la principal base de datos estadística con la que contamos los mexicanos. Otra de las herramientas digitales con las que podemos contar la podemos encontrar también en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el INEGI, a través de su enlace Sistemas de Consulta. El INEGI cuenta con diversas herramientas digitales, como son aplicaciones móviles que podemos descargar en el teléfono celular o algún otro dispositivo móvil, visualizadores de datos y geovisores, entre otros, como el acervo digital, bases de datos, bancos de indicadores, sistemas de indicadores y algunas otras herramientas para los desarrolladores. Sin embargo, dentro de los geovisores encontramos el DNUE, el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. A través de este Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, podemos identificar el número de establecimientos formales que se encuentran en territorio mexicano, clasificados por actividad económica, tamaño del establecimiento o área geográfica. Por ejemplo, si queremos nosotros conocer cuáles son todos los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos, los cuales incluyen hoteles, moteles, campamentos, pensiones, así como todos los servicios de preparación de alimentos y bebidas, entre los que destacan restaurantes, centros nocturnos, bares, entre otros, en el estado de Hidalgo, podemos nosotros realizar esa consulta e inmediatamente el DNUE empezará a geolocalizar esos resultados a través de su mapa. De igual manera, nos va a arrojar un resultado del número de establecimientos con esas características. Una herramienta muy útil cuando se está realizando el análisis de la oferta turística. Finalmente, otra de las herramientas digitales que fungen como fuentes de información secundaria especializadas para el sector turístico es DataTour. Este sistema es de análisis integral del turismo, dentro del cual pues nos presenta información de forma sencilla sobre diversas actividades económicas asociadas al turismo, como las aeroportuarias, de crucero, culturales, hoteleras, entre otras. Por ejemplo, en el sitio podemos encontrar reportes de monitoreo hotelero, así como tableros dinámicos de información. Nos provee de estadísticas de acuerdo con el ranking mundial del turismo internacional, encuestas de viajeros internacionales y la información clasificada por el número de visitantes y turistas internacionales que llegan a través de los aeropuertos de acuerdo con las llegadas por residencia, por su nacionalidad, por aeropuerto, por aerolínea, cuántos turistas llegan a través de cruceros, entre otras. Podemos encontrar también información turística por entidad federativa. Asimismo, cuenta con una biblioteca digital. En esta biblioteca digital podemos encontrar publicaciones digitales, noticias del sector, infografías, entre otras relacionadas con la actividad turística. Cabe señalar que DataTour, además, provee de información
que puede servir para otro tipo de actividades, como puede ser el análisis de la demanda, el análisis de la oferta, nos provee de información relacionada con la actividad turística específica en México, constituyéndose como una de las herramientas digitales más importantes para este sector. En conclusión, hoy en día las herramientas digitales como el sitio web del INEGI, el de NUE o DataTour constituyen fuentes de información secundarias de donde se pueden obtener información confiable y veraz para llevar a cabo los análisis necesarios para la conformación del diagnóstico turístico y la toma de decisiones que permite establecer las estrategias de mercadotecnia adecuadas que requiera un producto turístico. Para más información, consulta las siguientes referencias. Gracias.